Alejandro Puccio. Es el entregador y el que abre la puerta del infierno. De parecer ser una familia feliz y normal a secuestrar y asesinar hasta al menos 5 personas de su círculo cercano. Esto es, la hora oscura del clan Puccio. La hora oscura. El caso Puccio es un infame episodio de crimen organizado en Argentina que involucró a una familia aparentemente respetable en una serie de secuestros extorsivos y asesinatos. La historia de los Puccio capturó la atención del público y reveló la cara oculta de una familia que llevaba una doble vida. La familia Puccio, liderada por Arquímedes Puccio, parecía ser una familia ordinaria de clase media en Buenos Aires. Arquímedes era un exoficial de inteligencia de la Marina Argentina y había servido en la Guerra de Malvinas. Después de su retiro, estableció un negocio de lavado de autos que aparentemente funcionaba como fachada para sus actividades criminales. En la década de 1980, Arquímedes Puccio comenzó a organizar secuestros extorsivos con la ayuda de su hijo, Alejandro Puccio, y otros cómplices. Escogían a sus víctimas entre amigos adinerados de la familia y exigían grandes sumas de dinero como rescate. Sorprendentemente, algunos de los secuestros se llevaron a cabo en la casa de los Puccio, donde las víctimas eran mantenidas en cautiverio en un sótano especialmente construido. Uno de los casos más notorios fue el secuestro de Eduardo y Nélida Aulet, amigos cercanos de la familia Puccio. Después de retener a Eduardo durante varios días, la familia finalmente lo asesinó y enterró su cuerpo en un paraje rural. Luego, continuaron exigiendo rescate a Nélida, quien pagó una suma considerable antes de ser liberada. Este caso marcó un punto de inflexión en la percepción pública de los Puccio, ya que la víctima asesinada era alguien conocido en su círculo social. El modus operandi de los Puccio implicaba un nivel de sofisticación y planificación. Utilizaban contactos en la policía y en otras instituciones para mantener sus actividades ocultas y evadir a la justicia. Sin embargo, a medida que continuaron los secuestros y los asesinatos, comenzaron a atraer la atención de las autoridades. La caída de los Puccio ocurrió en 1985, cuando un joven llamado Guillermo Fernández fue secuestrado y asesinado por la familia. Sin embargo, esta vez, las autoridades lograron seguir el rastro y descubrieron evidencia que los vinculaba con los crímenes. A medida que se desenrollaba la investigación, se destapó la red de secuestros y asesinatos que involucraba a los Puccio. Arquímedes Puccio y varios de sus cómplices, incluido su hijo Alejandro, fueron arrestados y llevados a juicio en 1986. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre sus actividades criminales y la doble vida que habían llevado durante años. En 1988, Arquímedes Puccio fue condenado a cadena perpetua, mientras que otros miembros de la familia y cómplices también recibieron condenas de prisión. El caso Puccio dejó una marca imborrable en la historia criminal de Argentina. La aparentemente respetable familia que operaba detrás de una fachada de normalidad demostró cómo las apariencias pueden ser engañosas. Además, el caso arrojó luz sobre la corrupción y las conexiones dentro de las instituciones estatales, que permitieron que los Puccio eludieran la captura durante tanto tiempo. En resumen, el caso Puccio es un ejemplo impactante de crimen organizado que involucró a una familia argentina en una serie de secuestros extorsivos y asesinatos en la década de 1980. A través de su historia, se reveló cómo una fachada de normalidad puede ocultar una vida criminal y cómo las conexiones dentro de las instituciones pueden ser explotadas para eludir la justicia. Alejandro Puccio, una figura central en el notorio caso Puccio, nació en Argentina en una familia que aparentaba ser respetable y de clase media. Su padre, Arquímedes Puccio, había sido oficial de inteligencia en la Marina Argentina y había participado en la Guerra de Malvinas, lo que podría haber influido en la dinámica familiar. La experiencia de su padre en el ejército probablemente dejó una marca en cómo se entendían y transmitían los valores patrióticos y la disciplina en el hogar, creando un ambiente donde estos elementos podrían haber sido cruciales. Durante su infancia,
Alejandro Puccio habría estado expuesto a una educación y crianza que, aunque no se conocen en detalle, posiblemente resaltaron los valores tradicionales y las normas sociales. En un entorno donde se prioriza la autoridad, el respeto a la jerarquía y la obediencia, es probable que haya internalizado estos principios desde temprana edad. La relación con su familia fue otro factor influyente en su vida. Arquímedes Puccio, como figura dominante en el hogar, ejercía un control significativo sobre la familia. Su experiencia como exoficial de inteligencia también pudo haber inculcado en Alejandro la importancia de la lealtad y la discreción. Esta dinámica podría haber creado un ambiente donde la conformidad y la obediencia eran altamente valoradas. La presión para mantener las apariencias y satisfacer las expectativas familiares puede haber sido abrumadora para un joven como Alejandro. Además de las influencias familiares, el contexto social y político de la Argentina en la década de 1980 también desempeñó un papel importante en la vida de Alejandro Puccio. La Guerra de Malvinas, el retorno a la democracia y la persistente amenaza de la represión estatal generaron una atmósfera de inestabilidad en la sociedad argentina. En un entorno donde la seguridad personal y la estabilidad eran frágiles, algunas personas podrían haber considerado medidas extremas para asegurarse un futuro.